Bien, y damos inicio a nuestra sección de salud mental. Cada 30 de marzo se conmemora el Día Mundial del Trastorno Bipolar. Esta fecha se eligió por el natalicio de Vincent Van Gogh, quien fue diagnosticado póstumamente. Se estima que entre un 2 a un 3% de la población mundial lo padece, y en Chile serían aproximadamente 500.000 de personas. Asimismo, según la Organización Mundial de la Salud, es la sexta causa de discapacidad en el mundo. Para hablar y, por supuesto, visibilizar esto, estamos junto al doctor Paulo Milipil, psiquiatra de la Clínica Dávila Vespucio. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Partamos de lo más básico. ¿Qué es el trastorno bipolar y cómo se diagnostica? El trastorno bipolar es una patología de salud mental que afecta al cerebro y que tiene que ver con cambios de estados anímicos, energéticos, y que el diagnóstico es de difícil resolución en el tiempo. Normalmente toma varios años llegar a poder diagnosticarlo. En promedio en Chile actualmente vamos entre 5 o 6 años, las mejores cortes, pero si uno busca a nivel mundial se puede llegar a demorar hasta 12 años en hacer el diagnóstico completo, ya que es una entidad que muestra partes y que normalmente las partes que vemos van a ser las partes más depresivas que las partes más anímicas, expansivas o con mucha más energía. Entonces, por lo general, el diagnóstico va a depender de hacer una buena entrevista con un paciente, pero a pesar de que uno pueda hacer una muy buena entrevista en una oportunidad, el paciente uno puede diagnosticarlo depresión, como una depresión unipolar, pero que a lo largo del tiempo vaya a tener características de una depresión bipolar. O sea, es una observación de alguna forma, o sea, ¿se da una observación a largo plazo? Normalmente, si uno se guía por los criterios diagnósticos de la OMS y del DSM-5, vamos a encontrar que se clasifican en trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, el DSM-4-TR habla también de la ciclotimia, pero si uno ve como desde un punto de vista nosológico o ve una psiquiatría más comunitaria, vamos a ver de que existe un espectro bipolar, es decir, que hay pacientes que no cumplen todos los criterios, pero que si uno los sigue como corte, van a llegar a cumplirlo. Doctor, pero ¿hay síntomas, por ejemplo, a los que uno puede estar atento en caso de que esté frente a un trastorno bipolar? Sí, por supuesto, mira. ¿Como algo más práctico? Más práctico, así como para en la casa. Normalmente es un poco difícil de poder decir, mira, si tienes esto va a ser A a B. ¿Ya? Por lo general, el 40% de los cuadros se presentan como depresiones, como síntomas depresivos. Las características principales es que aparezcan en jóvenes, 15 años, 20 años, síntomas que no tengan que ver o una causa real como reactiva hacia un evento, y que uno va a ir siguiéndolo como a lo largo del tiempo y que después van a tener manifestaciones. Como te digo, algo muy puntual, por ejemplo, que de acuerdo a un autor como Agop Akishkal habla de una bipolaridad tipo 3, es que una persona que toma un antidepresivo provoca un switch o viraje, es decir, que si tomas un medicamento que va a mejorar el ánimo, pero que se va a demorar un cierto tiempo, más de 2 semanas en producir un cambio, el paciente se lo toma y te dicen, ¿sabes qué, doctor? Es como que me enchufaste a la corriente, me enchufaste, tenías mucha energía y no tenía la necesidad de dormir. Eso es algo muy puntual que uno puede decir, ese paciente es del espectro bipolar, pero sin cumplir ni siquiera como los criterios directos de bipolaridad tipo 1 y tipo 2, y es por lo mismo que ese 2 a 3% de la población, cuando habla la OMS, si uno lo divide por bipolaridad tipo 1 o tipo 2, vamos a ver de que son menos entre 0,4, un 0,6, y el otro, en la bipolaridad tipo 2, que tiene síntomas más leves, va a ser un poquito más, hasta 0,8. ¿Y dónde queda el resto hasta los 3 que habla de la OMS, que habla de los subtipos o de los tipos que uno puede pensar que van a ser trastorno afectivo bipolar tarde o temprano? ¿Y afecta más a hombres o a mujeres? No tiene una distribución como muy especial, muy particular. ¿Y cuáles son los desafíos, digamos, que tenemos en la medicina o que tienen en la medicina en relación a su diagnóstico y manejo oportuno? Porque, de acuerdo a lo que usted me ha relatado, me da la sensación que a veces es difícil tener un diagnóstico precoz o rápido, digamos, de que efectivamente sea un trastorno bipolar.
hay cosas, por ejemplo, la carga genética. Se ha visto de que hay por lo menos más de 10 genes que están vinculados, pero que no son diagnósticos de trastorno afectivo bipolar, pero que cuando se mezclan genes y hay un ambiente para que se provoque el efecto o la epigenética, como se demuestra, van a aparecer. Es decir, si uno tiene un padre bipolar, una madre bipolar, abuelos bipolares, van a tener un riesgo genético más alto. Lo mismo, por ejemplo, dentro de los tratamientos, hay tratamientos que son para mantener, para prevenir cuadros y otros para tratar. Y hay pacientes que uno le puede preguntar a su familia, ¿y tu tío a qué tratamiento respondía? ¿Respondía más al litio? ¿Respondía más a ácido valproico? Y uno ahí puede ir viendo como características genéticas que se van marcando dentro de la misma familia. ¿Y qué implica el tratamiento actualmente? Y también pienso de inmediato, que lo hemos hablado con respecto a otras enfermedades a cambio de salud, ¿qué pasa con la familia, cierto? Una vez que se diagnostica a una persona, ahí también hay un apoyo importante que me imagino que va en paralelo a un tratamiento médico. Por supuesto, el tratamiento de por sí es integral, es biopsicosocial, incorpora al equipo de psicología, a terapeutas ocupacionales y es necesario tener como el apoyo de la familia. Muchas veces los usuarios cuando están en estados hipomaníacos o maníacos, que son estados de exaltación del ánimo, que son estados eufóricos, donde muchas veces pueden tener sentimientos de grandeza, no van a querer salir de ahí, no van a querer como bajar de este estado como muy energético. Entonces, es la familia el primero que va a poder censar y decirte, ¿sabes qué? No estás durmiendo mucho, estás cambiando tu ritmo de vida, estás con mucha energía y de por sí la familia va a ser la primera señal o de lo primero que uno va a siempre tener un buen fiato y es súper necesario hacer la educación a la familia y al grupo de apoyo en general. ¿Y cómo se maneja estos cambios tan drásticos digamos, de ánimo, cambios extremos de ánimo? ¿Qué recomienda usted para la familia cuando hay un diagnóstico? ¿Cómo abordarlo finalmente? Por lo general, como dije, la mayor parte de los pacientes van a partir con síntomas depresivos. Los síntomas depresivos, para que uno pueda clasificarlos, tienen que mantenerse durante más de 2 semanas de forma continua y cumplir una serie de criterios. Entonces, cuando un joven, un adolescente, presente síntomas compatibles con una baja de ánimo, una falta de energía, una anedonia y que una melancolía sin una causa real y que se mantenga por más de 2 semanas, sí o sí debería consultar con su médico de familia y que debería empezar como a seguirse y a empezar a ver como los patrones de estos episodios. Como buscar asistencia, pensar que el trastorno afectivo bipolar pertenece a una de las garantías explícitas en salud, es decir, tiene un tratamiento oportuno que por ley va a ser 20 días desde que se sospeche el diagnóstico con un psiquiatra, tanto la red pública como privada. Entonces, la cosa está en que el apoyo de la familia, el observarlo, el entender la patología como multifactorial, que tiene una carga genética, pero no por eso sí o sí va a tener la patología, y entender de que la patología de por sí tiene mucho estigma, pero este estigma tiene que ver con una desinformación, porque una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar puede tener una vida completa y absolutamente normal, una mujer puede gestar de forma normal, acompañada del equipo terapéutico, y claro, suspendiendo algunos fármacos, viendo cuáles se van a dejar en caso que se tengan que dejar fármacos, pero de por sí es una enfermedad que es crónica, que es no transmisible de por sí y que desde un punto de vista real tiene un tratamiento y está garantizado por ley en nuestro país. Para las personas que viven solas, porque pensemos que también hay gente que no está con su familia, ahí como a qué poner ojo. Al ánimo. Al ánimo, como las rutinas. Si yo me levantaba, vivía solo, me levantaba todos los días y hacía deporte, después me iba a trabajar o iba a estudiar, ¿cómo cambian nuestras propias rutinas? ¿Cómo empezamos a dejar de hacer cosas que nos gustaban? ¿Cómo dejamos de sociabilizar? ¿Cómo dejamos, porque estamos hablando de adolescentes o de personas ya 20añeras, donde estudiantes que se van de la casa, de cómo bajan sus rendimientos que antes eran mucho más óptimos y que ahora no hay una motivación, una gana, un deseo. Perfecto. Doctor Paulo Milipil, psiquiatra de la Clínica Dávila Vespucio, muchas gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Muchas gracias a ti por la invitación. Que esté muy bien. Que esté muy bien.